Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde comparto contigo todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, de la jardinería y del paisajismo, para que puedas tener tu jardín, tu oasis más lindo cada día. Hoy voy a responder nuevamente preguntas de una seguidora que me lo deja a través de la plataforma de Spotify, plataforma en la que te invito a que me dejes tu me gusta, compartas el episodio y de esa forma me ayudas a llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Ayudas a este podcast a que tenga más difusión. El tema de hoy que voy a comentarte es sobre el cultivo del loto en macetas o en contenedores dentro de tu jardín o, por ejemplo, en la terraza o en un balcón. De eso se trata la consulta de Romina, que me dice: Claudio, aprovechando la temática, ¿te puedo consultar sobre lotos en pequeños estanques o macetas con agua? Como mini estanques en bachas para patios o terrazas. Así es que antes de comenzar con otro tema y para poder hablar sobre una planta que tiene un alto valor simbólico en las culturas de las que hemos venido hablando, vamos a trabajar sobre los lotos, pero también te voy a hablar un poco de los nenúfares, que muchas veces se los puede llegar a confundir porque tienen algunas cuestiones parecidas. Comencemos entonces por los lotos. Hay dos especies más cultivadas, pertenecen a la familia Nelumbonaceae. Esta familia se caracteriza por incluir al género Nelumbo, que son plantas acuáticas conocidas por sus distintivas flores y a las que vamos a hacer referencia hoy. Tienen hojas grandes que a menudo flotan en la superficie del agua o se elevan por encima de ella. Este género Nelumbo, que es el perteneciente al loto, tiene dos especies que son las más difundidas a modo de cultivares. Una es la Nelumbo nocifera y la otra es la Nelumbo lutea. La primera es el loto sagrado o el loto indio y la segunda es el loto americano. Hay muchísimos cultivares que se derivan de estas dos especies y que varían por el tamaño, por el color, por la forma de las flores, y algunos están como más pensados para ser cultivados en pequeños estanques o macetas. Por lo tanto, es importante que se elijan variedades enanas o de tamaño reducido para que se adapten bien a este espacio limitado por un contenedor y no por un espejo de agua. ¿Qué característica tiene que tener este contenedor? Vas a elegir una maceta o un recipiente grande y profundo sin agujeros de drenaje. Esto es cuando se lo quiere hacer tipo fuente. El tamaño recomendado va a estar por encima de los 40 centímetros, entre 40 y 60 centímetros de diámetro y también de profundidad. Hay algunas variedades que se pueden adaptar a contenedores más chicos. Un dato fundamental, y si lo buscas y ves imágenes en internet lo vas a poder observar, se utilizan macetas redondas o con forma de casquete esféricos y no cuadradas o rectangulares, porque esos ángulos no propician el crecimiento de las plantas. Muy diferente sería si es una maceta tipo canasta que se va a colocar en un estanque. Pero refiriéndonos a este caso particular de tener como una pequeña fuente, el contenedor tiene que ser sin ángulos. Y hablando de contenedores, no puedo dejar pasar la oportunidad para recordarte a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de toda la península ibérica. Necesitas contenedores, necesitas macetas, jardineras, elementos para decorar tu jardín, para programar el riego, todo lo que necesitas lo encontrás en personalgardenshopper.es. Continuando con la plantación, habitualmente cuando uno compra un loto le venden un rizoma. Este rizoma hay que colocarlo en un sustrato y asegurarse que las puntas de crecimiento, que vas a ver como unos pequeños brotes, como cuando compras el jengibre en la verdulería y ves que empieza a brotar, puede llegar a tener algunos brotes. Entonces lo vamos a dejar estos hacia arriba y, si es posible, lo dejamos ligeramente expuesto. Posteriormente vamos a cubrirlo con una capa de sustrato, que en muchos casos se recomienda que sea muy simple, libre de materia orgánica, pesado. A esto me refiero que tenga un alto contenido de arcilla,
para luego dejarlo bien cubierto y después irle agregando agua hasta que cubra el sustrato y después, a medida que va creciendo la planta, ya ir aumentando la profundidad del agua. En otros casos, directamente una vez que lo haces, completás con unos 20 o 30 centímetros por encima del nivel del sustrato con agua. Cuando lo vas a cultivar, tenés que colocarlo a pleno sol. Requiere un mínimo de 6 horas de sol directo. Y eso sí, ten en cuenta que estás cultivándolo en un contenedor. Ese contenedor, si está directamente expuesto al sol, vas a tener que protegerlo porque es fundamental que la temperatura del agua no se eleve. Estamos hablando que una temperatura ideal oscila entre los 20 y los 25 grados cuando hablamos de la temperatura del agua y que podemos ayudarnos a mantenerlas utilizando otro tipo de plantas como las oxigenadoras y alguna otra que proyecte un poquito de sombra para que esto no ocurra, para que el agua no se caliente por demás. Las plantas oxigenadoras son imprescindibles para que no empiecen a desarrollarse algas. Te podés ayudar con una pequeña fuente tipo Feng Shui para hacer el movimiento del agua y que haga borbotones. También podrías utilizar algún oxigenador de estos que se emplean en acuarismo para que el agua también conserve esas características que nos gusta de limpia, cristalina y además evitar el desarrollo de algas o que se puedan crear mosquitos en este agua si está estancada. Otra de las cosas que podemos hacer es colocar pequeños peces que se van a alimentar de esas larvas o incluso también hay productos que se pueden agregar para evitar el desarrollo de los mosquitos. En cuanto al mantenimiento, hay que hacer una fertilización. Esa fertilización va a ayudar a que florezca. Esto se hará una vez al mes, cada 4 o cada 6 semanas, para promover entonces un buen desarrollo y la floración. Una de las formas de hacerlo es colocar el abono que le vas a agregar, si es un granulado, envuelto en un papel como el papel de cocina y enterrarlo en el fango, en ese fondo de tierra que le hemos puesto, para que se vaya disolviendo y entregándolo de a poco. Cuando estás cultivándola desde un rizoma a la planta y ves que todavía las hojas están sobre la superficie como pegadas, no es el momento de fertilizarlo. La recomendación es que cuando ya empieces a ver la primera hoja que crece por encima del nivel del agua, como una pequeña sombrillita, a partir de ese momento podés fertilizarlo y el cultivo va a durar desde la primavera hasta finalizado el verano. Si estás en una zona donde hace mucho frío, va a convenir guardarlas o protegerlas de las heladas para que no se te mueran en el invierno. Con respecto al agua, siempre tiene que estar limpia, hay que reemplazarla parcialmente si uno empieza a observar algún síntoma de turbidez o se empieza a acumular restos de materia orgánica de hojas que se van descomponiendo, de hojas viejas. Y con respecto a la poda, se hace después de la floración, se pueden sacar todas las partes que estén muertas o decoloradas para que la planta siempre se vea linda. Las otras plantas que te iba a comentar son los nenúfares, pertenecen a la familia Nymphaeaceae. El género más difundido es el Nymphaea, que comparten algunas características similares con los de los lotos, como por ejemplo el cultivo y parte de su estética, pero también tienen algunas diferencias claves. Al igual que los lotos, los nenúfares son plantas acuáticas muy apreciadas en jardinería por sus flores que están flotando en el agua, además por sus hojas amplias y a menudo también decorativas. Podés encontrar aquí muchísimos cultivares con flores que van desde el blanco, el amarillo, el rosa hasta el rojo y el azul, para pequeños estanques o macetas. Es importante entonces también que selecciones el contenedor como te había indicado para el caso de los lotos. Para algunos cultivares de ninfaeas podés llegar a necesitar quizás menos agua con un tamaño de contenedor de unos 30 centímetros de altura por 40 de diámetro. Puedes llegar a serte útil para cultivarlos. El sustrato también tiene que ser una mezcla pesada de tierra para que no deje flotar a la planta. Cuando vayas a colocar en este caso el tubérculo del nenúfar dentro del sustrato, tiene que quedar bien anclado, cubrirlo posiblemente con una capa de grava para evitar que se mueva y que se levante. Y aquí el agua, como te decía, puede llegar a tener desde 15 centímetros para algunas especies hasta unos 60 centímetros dependiendo de la variedad.
Recordemos que estamos hablando siempre de plantas para cultivar en contenedores. Con respecto al sol, a las horas de luz directa, también tienen que estar entre 4 y 6 para que florezcan de forma adecuada. ¿Pueden crecer con menos horas de sol las dos plantas? Sí. Lo que va a pasar es que va a vegetar más y no vas a tener flores. El resto de los cuidados con respecto a la fertilización, al recambio del agua, a la poda, básicamente son los mismos. Se va a hacer durante la época de crecimiento, primavera-verano. Se van a quitar también las hojas viejas, las flores muertas. Se va a ir cambiando de a poco el agua para mantenerla siempre limpia. Si hay riesgo de mosquitos, entonces o utilizas algún producto para controlarlos o mejor colocas algunos peces de colores que se alimentarán de las larvas y evitarás la proliferación de estos. Una recomendación adicional sería, más allá de las plantas oxigenadoras, como te comenté con los lotos, es incorporar algún otro tipo de plantas para armar composiciones y para generar una mayor biodiversidad. Con esto termino por hoy. Gracias Romina Susana Einstein por tu comentario y tu consulta y te invito a vos también a hacerla, dejármela sobre todo en la plataforma de Spotify. No puedo responderlas, es una pena, pero sí lo hago a través de este canal que es el podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Te recuerdo entonces, dejar me gusta, compartir el episodio, para poder llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería y poder hacer de este mundo un mundo más verde desde nuestros hogares. Me despido, nos encontramos el próximo jueves en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.